Hola, bienvenida, bienvenidos a estos nuevos encuentros de los miércoles. Y ahora estamos recopilando estos testimonios de personas que han vivido experiencias peculiares que tienen que ver con el más allá o con algo que no es habitual y que no tiene que ver con el mundo objetivo, pero tratando de diferenciar qué es una experiencia transpersonal auténtica y qué puede ser una proyección de temores o un rasgo que se acerca a lo patológico. Creo que es muy importante porque hay muchas personas que han estado experimentando cosas que les llegan al interior, en cierto sentido les tocan y no se atreven a hablar de ello porque les da vergüenza, les da miedo a la condena social o a que les etiqueten de una manera peculiar y negativa. Sin embargo, me parece que es esencial, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora, recopilar testimonios para poder ayudar a que esas personas puedan tener confianza, ver que hay más personas que han estado experimentando estas sensaciones, estos procesos, estas imágenes o este diálogo a veces con personas que han fallecido y que es más común de lo que parece, aunque se guarda como se guarda, así se reprime, se esconde por ese miedo al rechazo social y a los prejuicios. Yo entiendo que también hay, desde la psicología o desde la psiquiatría, pues hay bandos divididos entre personas que están más abiertas a estas experiencias y ayudan, por lo tanto, a quienes han experimentado algo así y quienes, pues a rajatabla, lo condenan como que son rasgos patológicos. Y esto, pues me parece que no ayuda demasiado para comprender nuestra naturaleza humana y para poder dar un paso más allá en estos procesos que son tan especialmente humanos, insisto, y que nos ayudarían a tener una comprensión más amplia de la realidad. Se trata de encontrar esa perspectiva antropológica que no se quede anclada en los prejuicios dogmáticos de ningún tipo, ni a favor ni en contra, sino simplemente constatar que hay muchas personas que experimentan cosas fuera de lo normal, pero que en estos testimonios, y me propongo seguir con este proceso de observación de testimonios, podemos constatar que es algo que ocurre y ocurre a muchísimas personas. Yo también pues he experimentado algunas y también he estado reunido físicamente con personas que han perdido hijos, por ejemplo, y que aseguran haber tenido pruebas evidentes de ese contacto puntual en ciertos momentos con sus hijos una vez ya fallecidos, pero con pruebas evidentes y constatadas en algunos casos con testigos presenciales. En fin, yo voy a seguir en este proceso sin afirmar y negar, simplemente constatar y dar esa voz a estos testimonios de las personas que se atreven, porque no todas las personas se atreven a dar su testimonio. Y ya me han dicho que quizás más adelante, en otro momento, pero sí me estoy encontrando con muchísimas personas y llevo desde hace más de 30 años pues observando estos fenómenos y ayudando a las personas a darles un sentido más allá del miedo y más allá del duelo y más cerca de su corazón y de su desarrollo personal desde una perspectiva más amplia de lo que es la grandeza de la experiencia humana, de nuestros valores intrínsecamente humanos. Ahora, pues vamos a pasar a esta entrevista y a constatar este testimonio. Yo te sugiero que lo oigas de una manera abierta y luego llegues a tus conclusiones. No se trata de condicionar tu opinión, sino simplemente abrirte a otras perspectivas. Hasta ahora mismo. Bueno, Juan, aquí estamos en la naturaleza, en tu cuenca, y estamos para hablar de elementos que a veces nos trascienden, que nos acercan al bosque, a la naturaleza, y que a veces también tenemos como escondidos o no nos atrevemos a hablar de ellos, de experiencias que hemos tenido en algún momento. Y creo que tú tienes alguna de esas experiencias, ¿no?
porque eh, hay experiencias transpersonales que pues nos tocan dentro, nos hacen sentir cosas, pero no nos atrevemos a hablar de ellas porque nos parece que la gente los puede tomar mal, como si estuviéramos para allá. Y yo creo que no, son experiencias como muy humanas y yo creo que hay que situarlas en el lugar adecuado. Aquí se trata simplemente, yo estoy recogiendo testimonios, testimonios de personas que hayan experimentado cosas. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos, a ver. Pues yo alguna experiencia sí que he tenido y una cosa muy curiosa es que este tipo de experiencias se han producido siempre cuando tenía alguna especie de sobresalto emocional, por así decirlo. Ujú. Cuando estaba muy vulnerable, acaba de pasar un proceso a lo mejor de dolor. En esos procesos creo que es cuando realmente despuntan, ¿no?, las partes de la psique que conectan con otros planos, ¿no? Necesitan tener una motivación. Entonces cuando estamos nos ha tocado algo que tiene que ver pues un poco con alguien desaparece, con alguien que te ha faltado el respeto, con una etapa en que estás muy perdido, tal. Yo creo que esa es la época en que realmente estás conectado al alma, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque ahí no hay filtros. En esa época no hay mucho filtro, todo es muy natural. Y eso sale precisamente muchas veces, en mi caso, por ejemplo, fue desde el dolor, ¿no? Desde, por ejemplo, recuerdo hace muchísimos años, ¿no?, una experiencia muy heavy, porque pues tuve una cosa con mis padres, pues en la época de adolescente siempre saltan esas Claro, cosas, claro. ¿no? Entonces recuerdo que estaba como muy solitario, muy triste y me fui al campo. Me fui pues a llorar porque estaba hecho polvo, ¿no? Algo que no me encajaba dentro de lo que yo creía Mm. que era algo pues normal, ¿no? Creía que aquello era injusto y todo. Y dentro de ese análisis interno y de esa desolación, vi una luz en un montón de gravilla. La gravilla es de esto que hacen las carreteras, Mm. ¿no? Y vi una luz en una montaña de piedras blancas, ¿no?, como de cuarzo, y me acerqué a ver qué es lo que era esa luz, ¿no? Y cuando me acerqué, en ese destello de luz, vi a dos hombrecitos muy chiquititos. Digo hombrecitos, eran una forma de energía porque no tenían brazos ni de nada. Eran dos Mm. figuritas como media cerilla con la cabecita así, una estaba tumbada y la otra estaba de pie, esas dos figuritas. Y empezaron a hablarme, pero no era un habla normal. Yo sentía lo que me decían en cada célula de mi cuerpo. No era un habla física, algo que se podía escuchar, sino una resonancia interna. Mm. Y lo que me dijeron es, no te preocupes, que es una fase de descubrimiento, ya Mm. está, de conocerte mucho mejor. Y Claro. esto pasará. Fue, todo eso me dejó muy impactado porque lo sentí como verdadero. Me froté los ojos y cuando miré estaban ahí, los dos muñequitos que podían tener 2 milímetros de grandes, ¿no? Y de repente hicieron los dos como así, que, y desaparecieron. Miré y ya solo vi una piedra. Ya no vi ni animalitos, Ya, ni gnomos, ya. ni de nada. Entonces me di cuenta que la energía se había transformado en una figura para que yo entendiera algo. Mm. ¿De qué dimensión era? No lo sé. Yo era muy jovencito, no sé, tenía Sí. 16 años o 15 y aquello me dejó un poco loco porque no es que juraría que es verdad, es que cuando lo dudé me froté los ojos y miré y se despidieron de mí. Mm. Entonces, bueno, aquello era como decir, ¿de dónde han salido estas figuras y de dónde ha salido la información, cómo ha llegado? Yo calculé eso a otra dimensión, que Ya. había un lado más allá donde había información para mí y esos dos serecitos o lo que fuera me dijeron algo que necesitaba escuchar, ¿no? Es que no pasa nada Sí. por experimentar la vida, que hay bueno Bueno, y malo. hay algunas personas que cuando se habla de estos temas dicen, pero estabas fumado, habías tomado No, algo. no, 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 que estaba muy afectado por pues, un berrinche, ¿no? Sí, sí. Una pelea que tuve con mis padres, ¿no? Entonces me dije, bueno, pues es más que fumado. O sea, en esos estados emocionales te dejan peor que Ya. fumado. Ni has bebido ni de nada. Cuando tienes un trauma emocional estás demasiado Mm. vulnerable para cualquier cosa, ¿no? Y creo que en esos momentos, en esos estadios de dificultad, de cuerda floja, que llegas a los límites, es cuando se manifiestan las otras Claro, dimensiones. En un pero yo estado creo que normal, también habría que diferenciar entre las dimensiones que pueden ser como paranoicas y que te asustan o te llevan a enredos mentales y tal, ya, y otras, como en este caso yo creo, que son algo que te reconforta, que te apoya, que te aporta algo que te hace sentir bien, ¿no? sí, yo me sentí muy bien. Mm. Sí, porque esos personajes que aparecieron, fueran míos o no fueran míos, puede ser que a lo mejor era una dimensión que conectó con una dimensión mía, no lo sé. Pero sí, sí que es cierto que fue maravilloso porque automáticamente lo entendí, lo comprendí y, bueno, me sentí bien. De sentirme Ujú. muy mal,
Era como dos angelitos chiquitines que me habían mandado para hacerme comprender que, bueno, que no se acababa el mundo y que debería entender eso para pasar a otros estadios. Luego otro día me he ido muchas veces al campo solo, ¿no? Y he pasado las noches en mitad del bosque y eso, y me gusta. Es algo que cuando era más joven me encantaba, cruzar cordilleras, ¿no? Era algo que me encantaba. Entonces pasa de todo, ves todo tipo de Claro, bichos, claro. todo, ¿no? Y sí que recuerdo que más de una vez en las cuevas y todo eso, me fui a meterme en una cueva y vi como un monstruo en una rama, negro, Mm. oscuro, tal. Entonces me asusté muchísimo, ¿no? Me quedé inmovilizado porque tuve un miedo de para qué. Bueno, yo mantuve un diálogo con ese ser que no era de luz, del otro, tal cual. Bien, pero cuando me levanté por la mañana resulta que era una rama con pinta de monstruo, ¿no? Mira, que a veces proyectamos ahí Ahí nuestras... estamos. Pero lo importante es que la rama esa me sacó una parte de mí que existía en realidad, que eran Mm. los monstruos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo en ese momento estaba en una sintonía muy monstruosa, ¿no? Donde realmente yo estaba en pelea con las energías, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Yo estudié para sacerdote, entonces me lavaron mucho el coco con lo malo, lo bueno y todo eso. Yo tenía ahí un diálogo que era siempre conflictivo, ¿no? Ujú. Lo haces bien, lo haces mal, la culpa, el pecado, el tal. Y yo lo pasé muy mal en esa época, porque unos cuantos años en el seminario, cuando eres adolescente, que tienes 13, 14 años, te pueden hacer, te pueden de alguna manera meter miedos y cosas que no son tuyas, que vienen de 2000 años o 3000 Ya, de antigüedad y los fantasmas y hacerte culpable precisamente por algo que para tenerte claro, controlado, ¿no? claro. Entonces ese miedo a la oscuridad se transmitió aquel día y yo llegué a ver un monstruo realmente. Pero fue bueno porque por la mañana siguiente vi que el monstruo era yo. Mm. Eso era una rama que sacó mi Claro. monstruo. Pero es una diferencia, es una experiencia distinta a la que Sí, no habías tiene que visto. ver nada con los gnomos, ¿no? Cuando vi eso, juraría que no tiene nada que ver. Porque aquello sí que lo tenía delante, se manifestó. Hubo un sonido que era casi telepático con esos seres. Y lo del monstruo tenía clarísimo que todo el miedo y el engarrote que llevaba es que yo había visto ahí esa figura. Claro, es Esa una figura proyección es de una tus proyección de sombras. mi sombra. Entonces, bueno, cualquiera de las dos cosas fue válida, pero obviamente la primera no tiene nada que ver con la segunda, ¿no? Ahí Ujú. está la pequeña Claro, diferencia, sí, claro. sí. Y bueno, y después así, cosas así raritas y eso, mi madre me contaba cosas que dice que aparecían alfileres, siempre clavados. Esos alfileres que aparecían, si iba encontrando alfileres, es porque una tatarabuela suya le quería decir algo. Ujú. Vale, y resulta que tenía la mujer escondido dinero y estuvo durante varias generaciones apareciéndose, ¿vale? Con puntas de alfiler, aparecían alfileres en sitios muy concretos. Y era la manera de esa entidad, según mi Ujú. madre, ¿no? Y mis abuelas, que les querían decir que había un dinero escondido en un sitio y tal, y al final apareció. Ujú. Sí, Muy bien, dos muy o tres generaciones. interesante. Entonces aquello que lo diga mi madre, mi abuela y mi abuelo y tal, que eran, no se creían todo, todo, todo. Y mi madre juraba y perjuraba que él tenía conexión, mi madre siempre, Ujú. con su abuela. Siempre lo estuvo diciendo. Y que Ujú. siempre que aparecía un alfiler, un no sé qué, cosas que se movían en el pueblo, que dices, yo no he dejado esto aquí, pero siempre relacionado con alfileres, no me cuentas por qué. Entonces ella hasta que faltó, siempre creyó que estaba muy enlazada a una abuela suya y que Ujú. quedó algo por decir. Entonces, como no descansas en las energías en paz, que hay algo que se dejó a medias, ¿no? Entonces, bueno, no me dijo más cosas, pero creo que fueron no solamente esa vez, sino que 10, Claro, 15, claro. 20 veces tuvo unas experiencias como muy heavies con, precisamente, entidades que ya no están aquí, pero Ujú. que estuvieron manifiestas hasta el último día. Y lo curioso es que siempre estaba relacionado con los alfileres y los impedibles. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, pues imagino que mi madre pensaría es eso, que desde el más allá, que es otra dimensión, le querían recordar que hay algo que no estaba cerrado en el ciclo de esas personas. Sí. No estaban descansando en paz su energía. A mí me lo contaba y bueno, pues ni creer ni no creérmelo, pero por lo menos me ponía los pelos de gallina, me los ponía. Le digo, mamá, no me cuentes esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, las personas hay veces que no tenemos palabras para describir lo que está Claro, pasando. pero la cuestión es que mucha gente experimenta esto. Casi todo el mundo le parece raro y entonces no lo habla, pero yo creo que es bueno que se pueda hablar y que la gente lo vea que es más normal de lo que creemos. O que... La gente no tiene miedo. Mm, No, porque te pueden tachar de loco perfectamente, ¿no? Entonces, mm. lo puedes hablar, pero no con todo el mundo.
Yo creo que sí que se puede hablar, pero hay que escoger muy bien, ¿no? Porque hay gente que no Claro. está preparada para escuchar estas cosas. De hecho, no es que no le hayan pasado cosas, sino que le pasan y no las... yo tengo la certeza que a todo el mundo nos han ocurrido cosas, ¿no? Que son en un principio inexplicables. ¿Por qué? Porque la energía se manifiesta de mil maneras diferentes, ¿no? Entonces Mm, también depende del momento en que sientas esas cosas, lo vas a hacer de una cosa o de otras. Con la edad que te pille lo digieres de una manera o claro, otras así claro. también. Entonces con las culturas, relacionado con la cultura nuestra, sin embargo, yo no me relaciono con tipo de fenómenos un poco extrasensuales que pasan en otras culturas. Sin embargo, por aquí, con las figuras del bosque de toda la vida y tal, pues los gnomos, Claro. pues yo me identifico. Donde no me Muy identifico a bien. lo mejor es con otro tipo de culturas, pero es normal también. Y luego las cosas que nos han contado de pequeños, ¿vale? Son muy importantes porque son puertas que no se han desarrollado. Nos enseñan la magia de pequeñitos y cuando somos mayores nos dicen, no creas en esas cosas. Entonces, ¿para qué me las enseñas de pequeño? ¿Sabes lo que...? Ya, Y ya. es que lo que nos hace volvernos negativo y no ver lo obvio, precisamente es esa capacidad que tenemos de niños que nos va encerrando la Mm, mente, las dimensiones, y cuando somos mayores sí que lo podríamos hacer, pero nos negamos a nosotros mismos y ya no desarrollamos ese talento. claro, La claro. imaginación, el escuchar voces, todos los niños pequeños O la hablan con cosas. sensibilidad, ¿no? Y ya Porque de mayores, anda, no hables sola, tal, y dejan de hablar solos yo y tal. creo que la Mm, sensibilidad también es uno de los elementos, ¿no? Que en lugar de tenerlo como un aliado de la razón, se ha convertido como el enemigo de la razón y creo que es una barbaridad. Una barbaridad que sí nos puede llevar a una patología. Tenemos que integrar los distintos aspectos de nuestra naturaleza y es evidente que nuestra sensibilidad humana es un elemento importantísimo. mm. Lo que pasa es que se ha confundido con debilidad. Mm, Sensibilidad con debilidad. Si muestras que eres una persona abierta, una persona que te influye todo, que todo te afecta, tal, que eres sensible con el entorno, antes era un don, pero ahora de alguna manera es casi una desgracia, ¿no? Es decir, está tarado. No ya. vive aquí en este plano, está no sé qué. Bueno, pero iremos generando la buena onda Mm, adecuada claro. para que esto nos lleve por el buen camino, hagan lo que hagan los demás. Porque yo creo que necesitamos también tener una orientación que resuene con nuestro corazón, con nuestra esencia profunda, desde donde podamos reconducir el mundo y llevarnos bien con todos. O sea, generar buena onda, generar amistad, potenciar los valores humanos, que por desgracia mucha gente habla, pero a veces brillan por su ausencia, ¿no? Mm. Es que el exterior no acompaña mucho. No acompaña, estamos todos los días en el móvil, estamos viendo como el mundo de ahora es el momento y no importa nada más, como que realmente valores importantes que te hacen desarrollarte como ser humano y como persona, pues si no tienes dinero no valen para nada, ¿no? Entonces estamos luchando de unos principios contra otros principios. Los Ya. principios que se ven, los terrenos, los mundanos, y las personas que vivimos más de la energía. Yo soy astrólogo, entonces obviamente a mí me ponen mucho las energías de los planetas, ¿no? A otra persona le puede poner la pintura, al otro la poesía, el otro puede hacer algún tipo Ujú. de arte diferente, pero todos esos campos tienen algo en común, es que dejamos volar la mente libremente, que se manifieste la naturaleza alrededor de Claro. nosotros y somos nosotros un canal. Luego también ser críticos, evidentemente, porque hay muchas cosas que pueden ser proyecciones, como tú mismo decías, pero no desecharlo porque sí, porque ahí puede haber un material muy rico y que ilumine nuestra vida. Claro, mira, yo lo que te contaba de que había visto un monstruo en un árbol y tal, y la verdad es que me quedé petrificado. Luego he seguido investigando porque el sitio es muy guapo, ¿no? Era un aeródromo de la guerra civil, yo no lo sabía. Entonces había como una casita abandonada y yo me metí ahí y todo. Obviamente me he enterado después. Resulta que allí es donde fusilaban a los nacionales, los rojos. Ya. Allí, justamente allí. Obviamente la energía se quedó y fue en ese momento donde yo vi el monstruo porque ahí la energía que había era Algo muy densa, coincidió. claro. Y cuando ya me dicen los habitantes del pueblo de Villalba de la Sierra que allí era donde se los llevaban para fusilar, claro, yo sentía todas esas vibraciones. Entonces, obviamente con esas vibraciones, cuando me iba para arriba y vi una forma ahí, una especie de Mm, vampiro colgando, ¿qué tal? Pero es que era clavadito, ¿eh? Con las sombras y todo. ya. Entonces yo, pues, de alguna manera, pues, claro, me cerré y dije, "Ah, es un monstruo que viene a por mí". Al día siguiente me di cuenta de que era una rama, pero la energía tan Sí, sí, sí. densa coincidía con que allí hubo mucho sufrimiento en un momento determinado y hubo cosas muy, muy Ujú. rancias, como puede ser un asesinato, los asesinatos de la guerra civil en el campo. Claro, claro. Y que me pasara justo allí, cuando los habitantes del pueblo me dijo, aquí es donde los fusilaban, me dije, ay, ¿ves cómo aquí había una energía que no se ha ido? Ujú. Simplemente no se ha ido ahí. Yo la voy a canalizar a través de lo que mi cerebro entiende como real, que es un monstruo, una cosa negra, una Sí, oscuridad, un sí. algo. Y sin embargo, hay otros sitios muy concretos, porque en ese mismo pueblo, desde allí, yo recuerdo que después de toda esa oscuridad, ocurrió un milagro.
muy alucinante. A veces necesitas el contraste para poder valorar las cosas. Sin el contraste no puedes valorar. Me quedé viendo amanecer. Obviamente no pude dormir porque ese monstruo me quería llevar. Y de repente vi amanecer a Sirio, ¿vale? A las 5:10 de la mañana. Justo en el cambrón, es una hoz que se abre así, y justo en esta hoz apareció, en un día en concreto de febrero. Ya. Y amaneció el valle con la estrella Sirio. Tiempo después me entero de que en el pueblo hay una estrella en una casa, una fachada con la estrella Sirio. Esa estrella, luego me pregunté, esa estela, por así decirlo, en piedra, se la trajeron del Valle del Cambrón, donde había antes un monasterio que era un tipo de cárcel para curas, en el medievo. Ya. Es decir, ese sitio tenía historia a manta. Todo relacionado con Claro, Sirio, con las claro. luces, con la estrella de la mañana, mil cosas. Entonces, cuando fui enredando, me dije, ves, todo este proceso que has vivido es de transformación de la más profunda oscuridad, de mí mismo estoy hablando, a la máxima luz. Es decir, finalmente todo es parte de ese proceso. Para que haya luz, probablemente antes tienes que descubrir las tinieblas. Entonces, todo ese proceso de miedo hacia mí mismo y de luz hacia mí mismo, que descubrí en ese lugar, me hizo conectar pues, con una energía exterior, de ese aspecto, ¿no? De esa visión, de ese valle, de esa naturaleza, donde convivía lo más nefasto y lo más oscuro con lo más sagrado y lo más alucinante, ¿no? Que era construir una estrella en piedra reflejando el amanecer de Sirio. Sin embargo, unas horas antes Satanás venía por mí. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, al final cogí unas cuantas piñas, las monté en el coche y me las llevé. Y lo dejé todo como estaba, pero sí que me di cuenta de que para distinguir con mucha intensidad un plano tuve que sentir el otro plano con la misma intensidad. Entonces, lo que no funciona para muchas cosas es hacer las cosas templadas. Las cosas grandes se hacen de alguna Con manera desde los intensidad. extremos, con intensidad. Porque las medias tintas no le ponen a nadie, porque Ya. vivimos en un mundo siempre de medias tintas. Entonces, para Ya. que algo llame la atención mucho, tiene que sobresalir de lo normal. Entonces, en esos procesos espirituales que tenemos las personas, que casi siempre vienen ligados a los estados emocionales, salen cosas muy interesantes de uno mismo. Muy bien. Sí, y es tan interesante la sombra como la luz. Es más, se crece más con la sombra que con la luz. Muy bien. En mi Bueno, opinión, pues en mi opinión. muchas gracias, Juan. Nada, todo un Y placer, ahí tocayo. seguiremos sondeando por los Sondeando. bosques internos y externos. Efectivamente, además estamos en Cuenca donde montes y naturaleza y rocas no faltan. Muy bien. O sea que un placer, Muy bien. Muchas amigos. gracias y hasta Encantado. la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bien, pues espero que te haya interesado, que te haya abierto ciertas perspectivas, incluso con resonancias a lo que tú misma, tú mismo hayas podido vivir en este sentido. Si hubiera alguna experiencia así, estaría encantado de que o bien presencialmente o a través de internet pudiéramos tener esa posibilidad de entrevista para que se añadan a los distintos testimonios que estoy recopilando. Y por lo demás, pues ahora en la perspectiva, con respecto a los libros, pues también estoy insistiendo en la buena onda, entender desde una manera más amplia qué es esta cuestión de la energía, escapando de ciertos elementos simplistas, pero que es un hecho, que la energía, y así es como se postula desde la investigación científica actual, es un elemento que se mantiene estable a través de distintas dimensiones. De ello hablo en mi libro de La buena onda. Y hablo de distintos tipos de aplicaciones de la energía para la sanación o otras formas que nos ayuden a mejorar y a comprendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, te invito a que puedas acceder a este libro, La buena onda, está disponible en Amazon, y leerlo porque creo que te va a aportar elementos interesantes para definir con unas bases más mejor estructuradas aquello que a veces se convierte simplemente pues en un pensamiento un poco mítico o un poco generalista sin definir muy bien. Bien, pues y esta es la cuestión, todo lo que experimentamos de una manera a través de la sensibilidad, a través de nuestra experiencia humana,
todo es estudiable, se puede estudiar desde la perspectiva científica. Y esto es lo que nos está moviendo a, primero, recopilar todos estos testimonios para después, en un análisis de contraste sobre los elementos repetitivos en cada uno de ellos, podemos llegar a conclusiones más claras. Por lo pronto, te dejo esta posibilidad de que accedas a mi libro de La Buena Onda, entre muchos otros que también pueden ayudar, incluso a las novelas, donde también planteo perspectivas desde distintos ángulos vinculados con fenómenos de este tipo que, aunque estén novelados, están basados en hechos reales. Bien, y nada más. Espero que te haya interesado esta propuesta de este encuentro del miércoles y seguimos en contacto. Sabes también que puedes entrar en la página web y enviarme un testimonio, una pregunta, una necesidad de apoyo en cualquier sentido a mi correo de juanbenedí.com y con mucho gusto, además de la información básica que aparece en la página de métodobenedí.com, pues te atenderé y seguiremos construyendo esta buena onda para que podamos vivir mejor, convivir mejor y descubrir la grandeza que tenemos en esta experiencia, en este mundo entrañablemente humano. Hasta pronto. Puedes encontrar el libro de La Buena Onda en mi página de autor de Amazon, entre muchos otros.